3, 2, 1. Saludos cordiales, estimado maestro José Méndez, y a todas las personas que se detengan a ver este video. Mi nombre es Alexander Mateo de Asa, estudiante de Derecho en mi segundo cuatrimestre, aquí en la Universidad Central del Este. En este segundo cuatrimestre estoy tomando diversas asignaturas, entre ellas Historia del Derecho Dominicano con el maestro José Méndez. En esta asignatura estamos tratando la Constitución Dominicana. Por ello, en el día de hoy le vengo a hacer este video especialmente centrada en la modificación que se realizó en el año 1866. Así que vamos a ponernos en contexto. Pues todo comienza cuando en el año 1821 la República proclama su primera independencia, pero esta se convierte en una independencia efímera, ya que para el año 1822 pierden su independencia a razón de una ocupación haitiana. Tras 22 años de ocupación haitiana, la República Dominicana nuevamente alcanza su independencia en el año 1844. Inmediatamente, un país se hace libre, independiente de toda potencia extranjera. Lo que quiere es regirse por sus propias reglas, por lo que en el año 1844 comienza la creación de la primera Constitución Dominicana. Para ese mismo año, proclama su primera constitución el 6 de noviembre del año 1844. Todo iba bien, todo estaba fluyendo como debía de fluir, pero 10 años después se realizan las primeras dos modificaciones de la República, o sea, la Constitución de la República. Pues 4 años después se realiza lo que fue la tercera modificación en el año 1858, conocida como lo que es la Constitución de Moca. Pero hubo un percance, lo que fue que Pedro Santana en el año 1861 anexa el país a España. Entonces, cuando 4 años y 4 meses después, en el año 1865, se consigue desanexar la República de España. Entonces, como primer presidente después del año 1865, quedó José María Cabral. Entonces, José María Cabral en ese mismo año hace una constitución inspirada en la Constitución de Moca. Pero, un año después, en 1866, se hace la modificación del año 1866 en la que está centrado este video. Así que vamos al medio de este video. Pues bien, como le comentaba a mi amigo Metálico, la Constitución que se realizó en el año 1866 tocó varios aspectos de ella, como lo fue el poder legislativo. Este establecía que se formaría por un Congreso, compuesto por 24 diputados, 4 a razón de provincia y 2 por distrito. Pero él me pregunta, ¿cómo 4 por provincia si ahora somos 32 provincias? Serían más. Pues yo le comentaba que en ese tiempo no había la misma cantidad de provincias que tenemos ahora. Entonces también le decía que esa misma cantidad de diputados, la cual eran 24, tenían que tener 24 diputados suplentes para que en caso de ausencia o cualquier cosa que le pasara a un diputado, él lo relevase. También le comentaba que un diputado tenía diversas reglas para ser elegido, como por ejemplo, necesitaban tener más de 21 años, estar en pleno goce de su salud mental, entre otras. Pues como le seguía diciendo a mi amigo, esta modificación constitucional del año 1866 tocó el aspecto legislativo. También le establecía obligaciones al Congreso, como lo fue las siguientes. El Congreso estaba encargado de revisar todas las boletas presidenciales para elegir un presidente, para que todo saliera bien y no hubiera conflicto en eso. Establecía que ellos debían de elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de todos los tribunales del país. Estas se harían cada 4 años, al igual que la elección del presidente. También establecía que cuando se fuera a promulgar una ley, debía debatirse en 3 instancias. Una con un día de anterioridad y así sucesivamente. Pero que en caso de que la ley fuera de emergencia, se haría en los días seguidos, 3 veces seguidas. Pues como le decía a mi otro amigo, José, el fundador de la Universidad Central del Este,
le hablaba sobre el poder ejecutivo. Le decía que estaba compuesto por un magistrado con la denominación de presidente de la República. Este se elegiría en periodos de 4 años. Para el año 1866, el presidente constitucional de la República era José María Cabral, el cual duró en sí hasta 1868. Le decía que para ser presidente se necesitaban ciertos requisitos, como lo eran tener 30 años de edad, ser de origen dominicano y los demás requisitos que se necesitaban para ser un diputado. También le decía que el presidente era el encargado de suma importancia del país. El Poder Judicial. El Poder Judicial, según la Constitución del año 1866, establecía que sería cumplido por la Suprema Corte de Justicia, tribunales de primera instancia, consejos de guerra, entre otros demás instituciones con esta capacidad. Pero establecía que los únicos con la calidad de hacer cumplir las leyes serían los tribunales. O sea, en materia civil los únicos serían los tribunales, con la calidad de que ellos podían dar una sentencia a un imputado. También hay que recordar que los jueces de estos tribunales eran elegidos por el Poder Legislativo cada 4 años. No es como ahora que se hace un concurso. También esta Constitución establecía que los juicios no tendrían más de 2 instancias, o sea que no se podían prolongar más. En otro ámbito, decía que cada sentencia que se daba debía hacerse en nombre de la República Dominicana y debía terminarse con el mandamiento de su ejecución. Así que ahora vamos a ver las diferencias que tenía esta Constitución de las del año 1865. A mi amigo Metálico le gustó tanto sobre la Constitución de 1866 que me pidió que le siguiera contando. Entonces, ahora yo le voy a contar a él sobre lo que fue las diferencias que tenían la de 1866 a la de 1865. Pues le decía que estas dos constituciones no tenían mucha diferencia, sino que la del año 1865 prohibió la pena de muerte y prohibió lo que era el exilio por causas políticas. Sin embargo, la del año 1866 restableció el exilio por causas políticas. Hay que recalcar que el exilio en ese tiempo era muy usado porque lo hacían tanto como por causas políticas como para que no se hiciera la ejecución de una persona. También le comentaba a él que la del año 1866 unificó todo el poder legislativo en lo que fue un congreso, cuando en la de 1865 no estaba así. Otra diferencia que tiene esta del año 1866 fue que prohibió las juntas municipales. Hay que recalcar que en el año 1865 estas juntas provinciales fueron creadas, compuestas por un diputado. Este diputado se elegía por voto popular de los habitantes de esa área específica y en ello discutían los problemas que tenía esa área. Sin embargo, en el año 1866 fue prohibido con esta Constitución. Todo marchaba bien hasta que en el año 1868 Buenaventura Báez regresa de su exilio. Entonces, por lo que en el año 1868 se reforma la Constitución nuevamente por Buenaventura Báez. Aquí vamos a dejar este video, pero en el próximo le estaré hablando sobre la Constitución de 1868. Así que fue un placer, muchas gracias.